Bien, vamos a avanzar en eh, el tema que nos ocupa. Esta vez no podré estar yo de manera presencial para este tema de investigación y su relación con la ética. Estoy grabando la sesión. Eh, Vamos a ver, el tema en donde nos quedamos tenía que ver con, hasta donde recuerdo, voy a intentar compartir la pantalla. Eh, no mal recuerdo si hemos quedado aquí. Era la idea de cómo salir al paso en en los riesgos que la investigación científica tiene de generar error, de generar sesgo, de generar publicaciones que se someten a retractación. Habíamos mencionado algunos materiales o algunos datos, ¿no? Que había una retractación importante de artículos según la observatorio de retractación. Esto generaba una cierta idea de que un alto porcentaje de los datos científicos no se debían por error, sino por fraude, que había una serie de datos que condicionaban la comprensión de, de la, de la realidad. eh, y eso de alguna manera pues generaba una cierta idea de que la ciencia es un tipo de conocimiento que está sometida a intereses y que está sometida a manipulaciones, está sometida a una serie de conocimientos poco objetivos. Y no es el caso. Lo importante es garantizar que los datos científicos están a la mano y que los científicos de alguna manera eh, pues se presentan para que se avance en el conocimiento de la realidad. Y esto habíamos dicho que había ocurrido a partir de muchos datos, en concreto de este artículo que apareció en Lancet, que se retractó 2 años después, que sugería una relación entre la vacunación y la aparición del autismo y que hizo mucho daño en la confianza de la ciencia. Entonces decíamos que las cifras se multiplicaban cada vez más, que había un alto porcentaje de lo publicado en ciencias biomédicas que contenían datos falsos, que un tercio de los científicos había admitido haber hecho prácticas de investigación que eran cuestionables. Es decir, y una serie de datos importantes, como se muestra aquí en la diapositiva que hemos comentado, que generan la necesidad de aclarar exactamente em, cómo paliar esto y cómo hacer que la investigación que se deriva de las ciencias y las ciencias de la salud, las ciencias naturales y de la salud, sea una investigación más transparente, una investigación más pertinente, una investigación que de verdad nos lleve al conocimiento de la realidad. Entonces, estamos, bueno, uno de los recursos que se han intentado es optar por sitios preprint para que no esté sometido el investigador a este estresante mundo del publisher page, ¿no? Y que entonces, pues un poco lo que pasa cuando hablamos mucho, ¿no? Es que hablamos mucho en una sesión, estamos hable y hable y no hay preguntas, no hay participación. Bueno, pues cuando uno habla mucho acaba por decir tonterías, ¿no? Es decir, hay que cuidar también, no estar hablando tanto tiempo porque a uno se le acaban las ideas y se le acaban los recursos, se acaban los ejemplos y un poco, si eso pasa cuando hablamos, pues mucho más cuando investigamos. Una persona que está publica y publica y publica y tiene la presión de seguir publicando, pues es de esperar que se repita, que hayan reiteraciones, que no haya un avance sustancial en el conocimiento que está generando. Y, y eso implica entonces que que se planteen recursos pues, para poder de alguna manera salir al paso de estos riesgos, ¿no? De estar generando publicaciones que no tienen mucho sentido. Entonces, uno de los caminos es plantear repositorios preprints, donde se plantea una versión preliminar de los textos donde la gente puede revisar, refutar, deshacer, criticar y no pasa nada, ¿no? Porque no es una publicación oficial, porque no es la última versión importante. Entonces, en fin, es un recurso que hay para evitar e impedir esto, ¿no? Y que entonces
eh, se combina con otras rutas, otras iniciativas. Por ejemplo, descargar al investigador de esta presión de estar publicando y de otro tipo de estímulos. Muchas veces está publicando uno para recibir el estímulo que la institución va a pagar por publicar o la recompensa, etcétera. Bueno, es importante. Otro dato era el trabajo sobre las causas del error. Es decir, que la ciencia garantice que va a conocer realmente la naturaleza, pasa por garantizar que la actitud del científico va a garantizar asomarse realmente a la naturaleza, ese invenire que decíamos, ese encontrar la naturaleza, ¿no? Y eso implica ejercicios de muchos tipos. Por ejemplo, el no poner por encima del dato científico los intereses personales, ¿no? Cuando uno eh, pone por encima de la investigación los intereses personales, bueno, pues ahí hay sesgos, hay intereses, hay intereses personales o de grupo que se combinan para distorsionar un dato determinado o una serie de datos determinados. También otra causa importante de equivocación, además de la preponderancia de nuestros propios intereses respecto a la realidad, es decir, otra circunstancia que atender es la que relativiza lo importante. Es decir, si relativizamos lo importante, si no le damos importancia correcta a aquello que estamos investigando, pues vamos a equivocarnos, ¿no? Eso es lo que se llama frivolizar. Frivolizar es tener por irrelevante lo realmente importante, ¿no? Y eso puede tener consecuencias dignas de señalización, ¿no? Y bueno, hay otras causas de la equivocación que tienen que ver fundamentalmente con explicar por qué lo que tenía que estar, por qué lo que debía aparecer no aparece y por qué lo que no debía aparecer aparece. Es decir, son las causas de la distorsión del dato, ¿no? Y bueno, en ese sentido, también es importante hablar de que hay a veces causas para equivocarse que son muy fáciles de caer en ellas porque no hay que hacer nada. Es simplemente no hacer. La pereza es una manera diametral de equivocarse, ¿no? En una ocasión estaba yo en, una, en un viaje por Argentina y resulta que iba yo a una ciudad, a una región que es preciosa, que me han recomendado mucho, que se llama Tigre, que está a unas horas de Buenos Aires, y para llegar ahí hay que llegar en un tren. Y bueno, Argentina en esa época, estoy hablando del 2010, pues ya era un desastre económico, ¿no? Y un problema sindical y todo un caso. Bueno, pues estábamos en el tren, entonces empieza a avanzar el tren, y como a una hora de las 2 o 2:30 que iba a hacer el viaje, de repente se detiene el tren completamente, a la mitad del valle, ¿no? Cabe todo ahí. Y entonces, bueno, se detuvo el tren. Yo no percibí que alguien, o que la gente se incomodara o se inquietara. Dijo, "Pues esto va a ser un desperfecto, la gente no le está eh, representando especial sorpresa, pues hay que estar calmado". Y pasaron 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, y no se movía aquello. Entonces yo ya, pues se me ocurrió preguntar a la gente, oiga, y esto usted sabe como por qué se paró el tren. Y de la manera más tranquila, condescendiente y comprensiva, me dijeron, ah, sí, es que es la hora de la siesta del conductor y paró el tren para dormir un rato. Y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, el conductor pone por encima del resto de nosotros sus propios intereses. Tengo sueño y estoy sindicalizado y háganle como quieran. Yo voy a tomar mi siesta y ustedes tienen que llegar a su destino. Pues lo siento, en Chile estamos atrapados porque no hay manera de salir de allí, puesto que estamos en un tren y no abrir las puertas para que la gente se vaya caminando por la vía, ¿no? Increíble. Entonces, ese es el ejemplo de la pereza. La pereza es no ser, y no ser genera errores, porque se equivoca al no transportarnos por un servicio porque no pagó. Eh, en fin, eso explica muchas circunstancias de lo que está viviendo Argentina del colapso en el que viven desde hace varios años, ¿no? Pero eso son conductas que uno
se da cuenta que generan error si uno es perezoso, si uno tiene poca atención, ¿no? Pongo un caso, típico caso también, eh, de están en un quirófano, enfermeras, anestesistas, el cirujano, etcétera, y están conversando, están platicando para llevar, hacer más llevadera la operación, etcétera. Y bueno, en fin, termina la operación, suturan al paciente, se va a la recuperación y sigue con molestias, con molestias, con molestias, molestias, y unas molestias que no tienen por qué estar, que no parece seguir el patrón de recuperación difícil de una intervención como la que se hizo y lo mandan a analizar, rayos X, tal, lo que sea. De repente salen las tijeras dentro del estómago de esta persona. ¿Cómo llegaron ahí? Más bien, ¿por qué están allí? ¿Por qué no fueron retiradas? ¿Por una distracción, por una pereza, por una preponderancia de los propios intereses, por una frivolidad de no estar en lo que se debe y estar en lo que se hace, ¿sí? De no atender a aquello en lo que se está? Y eso es causa de errores. Bueno, pues la investigación tiene que contemplar eso, que hay una serie de errores que tenemos que paliar para que la investigación sea transparente respecto del tipo de realidad que quiero investigar. Bueno, además de esto, se requieren criterios de acción, que son lo que llamamos criterios éticos. El enfoque ético es un tipo de enfoque que en la investigación funciona al modo de mapas. Es decir, un mapa es una representación de la realidad con la única intención o con una doble intención de mostrarles cuál es nuestra posición en ese entorno y darnos una cierta guía para poder desplazarnos, recorrer o habitar ese entorno. Es decir, hay una especie de cartografía de la acción humana y eso es la ética. La ética es una especie de mapa, ¿no? Tenemos ahí mapas de todo tipo, el mapa, el famosísimo mapa T, que es el de la superior izquierda, que era un mapa donde presidía eh, la parte de arriba, fundamentalmente Tierra Santa, ¿no? Porque, pues, es un mapa típicamente medieval donde hay una idea de marcar cómo gira todo en torno al punto central del mundo que es Tierra Santa, porque se encarnó Cristo, porque ahí fue la redención, porque ahí fue la prédica de los cristianos, es decir, en el vértice de esa T está Tierra Santa. Y luego, de un lado está Europa, a la izquierda, lo que sería España, Italia y Grecia, y del otro lado estaría África, el norte de África. Entonces, bueno, es un marco de referencia, ¿no? Donde me dice dónde estoy yo y hacia dónde puedo recorrer, ¿no? Esto avanzó una brutalidad cuando marca toda esta proyección que está abajo, donde ya se conoce el litoral, se conoce el tamaño real de las cosas, se conoce las dimensiones. También está distorsionado por la proyección que se hace, ¿no? Pero bueno, es más de fiar que un universo de una T, que no existe esa T, ¿no? Eh, y este tipo de mapas me permiten a mí saber por dónde navegar, cómo usar una ruta al oriente, cómo ir bordeando África para ir hacia Oriente, o bien, ir hacia América, ir bajando hasta que encontraran un paso, que lo encontraron en el Estrecho de Magallanes, ¿no? Donde pasaban los barcos de un lado para otro, cuando viajaban a Sudamérica. Bueno, pero para eso necesitábamos unas rutas, ¿no? Son los portulanos, que son estos mapas que trazaban las rutas, así como los aviones hacen en el aire, pues en el mar, ¿no? Según las corrientes y tal, seguían una serie de rutas que había que seguir, una especie de carreteras en el mar que había que seguir las exploraciones. El mapa es eso, el mapa es una manera de plantear dónde se está, para qué se está, con qué límites de alcances, como ocurrió también en ese marco Normandía, donde era la clave, donde había que pegar de un buen golpe, si no la Segunda Guerra no se terminaba, y fue muy resolutivo ese desembarco. Una barbaridad de gente que murió ahí, pero gracias a eso después pudo haber venido la caída del régimen de Berlín y la Segunda Guerra se terminó, ¿no?
También podemos hablar de la luna, ¿no? El mapa de la luna, que me dice exactamente dónde hay que alunizar, dónde conviene, etcétera. Es decir, la cartografía que nos dice dónde estoy parado y hacia dónde puedo recorrer, se parece mucho también a la ética. Hay una cartografía ética, donde tenemos diferentes territorios con diferentes lógicas y aproximaciones, ¿no? Y esa cartografía me plantea determinados fenómenos. Eh, Tengo un territorio cartografiado que es lo que se conoce como la ética de normas. Tengo otro territorio cartografiado, lo que se conoce como la ética de consecuencias o utilitarismo. Y tengo otro territorio, otro mapa, digamos, integrado por lo que se conoce como la ética de la virtud. Y vamos a explicar un poco cómo proceden los criterios de uno, de otro, con qué límites o qué alcances, ¿no? Vamos a la ética de normas. La ética de normas es, repito, por ética estamos entendiendo esta regulación que permite establecer con seriedad qué tipo de acciones queremos que sigan ocurriendo o qué tipo de acciones queremos que el ser humano nunca deje de realizar, ¿no? Y por otro lado, tenemos, claro, un cierto catálogo de acciones que no queremos que sigan existiendo, que queremos desechar del mundo cultural contemporáneo. Por ejemplo, esta idea de que las mujeres no podían estudiar en las universidades o que no tenían capacidad de voto o que se ocupaban de la cocina y cosas de ese tipo, de los hijos, pero no de los asuntos importantes, ¿no? Bueno, esa visión ha desaparecido y esa visión al desaparecer da una cierta eh, expectativa de una reinvención, ¿no? En la acción humana, en la acción respecto de la naturaleza, que es la ciencia, y las acciones humanas científicas respecto a las áreas de la salud, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos un primer acercamiento que es la ética basada en normas, lo que se conoce como la deontología. Si revisamos aquí, hay tres territorios, por tanto, tres cartografías diferentes, ¿no? La ética deontológica, que es la ética de la obligación, la ética de los principios, la ética de los valores, la ética de las reglas que hay que seguir, que no hago yo, sino que al ir a un sitio, pues sigo las reglas de ahí, de ese sitio y no las mías, ¿no? Eh, Hay también otro territorio, desde el punto de esta reflexión ética, que tiene que ver con mantener o promover determinadas acciones en función de los resultados que nos vayan dando. Es decir, si vamos haciendo ciertas acciones y vamos teniendo una serie de beneficios, pues ¿para qué cambiar, no? ¿Para qué no es así y que no cambie en un periodo largo, ¿no? Eso, digamos, es complicado respecto a la rotación que tiene que haber involucrados en esa operación de la ciencia. Pero bueno, la idea es generar un poco la imagen de que funciona como lecturas globales, ¿no? Para que yo sepa exactamente dónde estoy parado en esa lectura global y qué es lo que me compete, ¿no? Eh, esa, eh, esta división es importante para comprender cuál es la intención del parámetro eh, ético que se pone a la discusión, ¿no? A ver, voy a dejar de compartir un momento. Es decir, estamos hablando de una serie de planteamientos donde mm, eh, lo que importa es el criterio según el cual vamos a elegir qué tipo de acciones queremos que se mantengan en la actividad humana y qué tipo de acciones no queremos que se sigan manteniendo dentro de la acción humana. Y en ese sentido, eh, la ética funciona como eso, como un mapa de acciones, un mapa no solamente de acciones, sino también de criterios de acción, ¿no? Donde tenemos esta serie de diferentes tipos de orientación, un mapa que se recorre desde una perspectiva deontológica, un mapa que se recorre de una perspectiva utilitarista, o un mapa que se recorre desde el punto de vista de
la plenitud humana o virtud, ¿no? Em, Serían como las tres grandes tradiciones que se pueden abordar como criterios de acción o como criterios de selección de acción. Entonces, por tanto, la investigación científica, la investigación eh, de todo tipo que proceda en el campo de la ciencia, de alguna manera puede obtener su criterio de acción de estas tres perspectivas, de alguna de estas tres perspectivas, que vamos a revisar de manera más o menos somera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos el caso de la ética de norma, la deontología. ¿Qué consiste esta ética? Bueno, hay que recordar que ethos en griego, aunque se traduce como costumbre, más que costumbre, es algo mucho más fuerte de costumbre, porque la ética no habla de costumbres, habla de, es decir, no habla de acciones que recogemos como fruto eh, de su general aparición o de su cultural aparición, si no nos interesa recoger cuál es la costumbre, no nos interesa guiarnos por costumbres. Puede haber usos y costumbres que sean deleznables, puede haber otros usos y costumbres que sean al menos no discutibles, ¿no? Pero no es el caso. O sea, lo importante en el sentido de ethos no es tanto la costumbre, sino quizá hagamos un reflejo más preciso si entendiéramos más que costumbre, talante. Es decir, el ethos habla del talante humano, de esta manera de construir la acción que va generando un cierto carácter distintivo, una cierta impronta distintiva, ¿no? Y en ese sentido, es que la ética de normas, pues, opera de acuerdo a construir al sujeto humano y su acción en función del seguimiento de reglas previamente establecidas. Es decir, la ética de normas es heterónoma, es decir, la regulación de las acciones sale de una fuente externa a mí. Yo no la pongo, yo me adhiero, yo no la discuto, yo la vivo, yo no la escribo, yo la aprendo. Es decir, las normas ya están establecidas. Y en la ética de normas, yo sigo esas normas con la garantía de que el que obedece no se equivoca, ¿no? Un poco este principio eh, con el cual suelen operar dentro de la milicia, ¿no? Es decir, es una ética que viene de fuera, es una ética que tiene sus recursos, sus implicaciones, sus límites de alcances en otro que ha establecido las reglas. Que yo, al acercarme a ese criterio, pues tengo algunas ventajas, porque quiere decir que para todos los que se acerquen a ese criterio, la cuestión va a ser igual. Es decir, las reglas van a ser las mismas. Y las conductas que se esperan de todos los que sigamos una ética de normas será la misma. Entonces, en ese sentido, la, la ética heterónoma tiene esa ventaja, es universal per se. Nadie escapa, todo el mundo se siente involucrado o tiene que sentirse involucrado. Ahora, tiene sus riesgos, porque una ética de normas, pues es una ética que eh, al generar una serie de reglas que yo no puse, yo me adhiero, puedo no estar de acuerdo. Y puede ser que no esté de acuerdo y entonces de todas maneras eh, acepte seguirlas, pero eso es una bomba de tiempo. Porque si yo no hago mío esas reglas, si estoy actuando bajo protesta constantemente, eso va a terminar mal en mi acción. Lo normal es que se busque otro atajo, otra condición, otra circunstancia, etcétera, ¿no? Entonces tiene una ventaja que es el carácter universal, porque engloba, por ejemplo, bajo el principio de que no hay que mentir, el principio de que no hay que tomar lo que es de uno, bajo el principio, una serie de principios globales de acción que son de normas, bueno, pues sirven como esa brújula, como ese mapa que me dice para dónde ir, porque es lo que dice la norma, ¿no? Pero tiene, repito, tiene un riesgo que es eh, construir el discurso ético en función como es una norma, en función de la mera obligación y la única obligación, sí, la obligación por obligación. Y el funcionamiento de un ente como lo es
el campo en el que nos movemos, las ciudades en las que vivimos, etcétera, pues no parece, es común esto, no parece ajustarse en toda la dinámica del cálculo, ¿no? Eh, es decir, una regla heterónoma, una regla que nació fuera de nosotros, pues no es poco frecuente, que quiere establecer ahora eh, cómo se vive si esa norma da pie a otro tipo de criterios éticos, ¿no? Es decir, la ética de normas a veces ahoga, asfixia. Y es explicable que se hayan intentado explorar otros criterios de ese ethos o de acción. Hay otros riesgos en la ética de normas, que es que al seguir yo lo que establece para todos y por igual, bueno, pues al final mi propio carácter como adherente a una ética de normas se desdibuja. Porque es que no me lo dicen a mí, no requieren de mi acción, requieren de acciones del grupo. Es decir, mi presencia no es especialmente relevante cuando se habla de seguimiento de ética de normas. El carácter distintivo, singular de cada uno de los que siguen esas normas no es relevante. Pensemos, por ejemplo, en protección civil, ¿no? Las reglas que ponen para desalojar un recinto. ¿Cómo debe desalojarse el recinto? ¿Dónde están las salidas de emergencia? ¿Con qué tipo de información se requiere para poder cerrar un recinto por incendio? Bueno, ya nos dirán las autoridades. Es decir, ahí uno no tiene ni voz ni voto. O sea, si la autoridad dice, en este momento hay que evacuar porque se está incendiando esta zona, hay que seguirlo. Si la norma establece eso, la norma tiene que seguirse. Para eso está, para adherirse a la norma, ¿no? Entonces, eso tiene un problema porque ese universalismo, ese gran paraguas con el que cubre la norma a cualquier circunstancia, a cualquier persona de cualquier orden, pues parecerá muy atractivo, pero por otro lado, eh, hace que el sujeto y su individualidad sea completamente irrelevante, completamente irrelevante. Es decir, es una por otra, es decir, se ensalza la independencia, la autonomía y la capacidad de responder a las normas, ¿no? Pero por otro lado, esa norma asfixia, ese criterio asfixia. Entonces ahí tienen que ser como muy inteligentes los aplicados de la ética de normas para no caer en estos riesgos de casi casi matematizar mediante el cálculo algorítmico la conducta que debo hacer, ¿no? Y donde el individuo claramente no tiene, eh, no tiene los criterios completos, sino que los tiene que tomar de fuera, ¿no? Y entonces, si mi propia vida no tiene valor per se, sino en todo caso vale lo mismo que el grupo, que es el que sigue esos criterios universales deontológicos o criterios de normas, bueno, pues se puede caer fácilmente en lo que se conoce como un colectivismo, donde no importa la presencia en las ideas de alguien, lo que importa es el todo, el conjunto, lo que diluye el protagonismo social. Por tanto, estos criterios no son compartidos normalmente por una lectura, eh, pues, de la ética de normas, ¿no? Eh, bien, pero este no es la única perspectiva que, que vamos a analizar. Otro lado está la ética de consecuencias, ¿no? La ética de consecuencias es un tipo de ética eh, que no pone nadie, sino que la ponemos nosotros. Sí, eso tiene su ventaja, es autónoma. Y la ponemos nosotros con la intención eh, de generar un tipo de adhesión a estos criterios, el criterio de la ética de consecuencias, que mate los pájaros de un tiro. Por un lado es una valoración cualitativa de lo que quiero, debo y o no debo hacer, y por otro lado cuantitativa, donde se marca qué tan autónoma es una decisión, ¿no? Respecto a ciertos contextos. Eh, la ética eh, como la de consecuencias es una ética, por lo tanto, que el sujeto pone. Es decir, yo establezco con qué me quiero quedar y con qué no. ¿Qué resultado considero válido y cuál no?
Es decir, yo voy planteando allí, de acuerdo a mis propias capacidades de lectura de la realidad y de las circunstancias concretas, y aunque con son científico se propone que sea revisable, bueno, eh, de todas maneras hay una serie de razones, de estructuras que generan que una acción se mantenga o no se mantenga, en función de la valoración que se haga sus consecuencias. Si la consecuencia es buena, la actuación es buena, ¿por qué cambiaron cosas? Si la actuación es mala, si es malo, pues habría que cambiar de considerar. Bueno, eso es un poco la ética de consecuencias. ¿Cuál es su ventaja? Bueno, pues que estamos hablando de la ética mía, de mi persona, que es la única que tengo. No tengo más personas que la persona actual, que mi yo actual. Entonces, allí es una ética que directamente trata con la persona concreta, ¿no? Pero que en ese tratar particularmente con la persona concreta también podemos caer un error y actuar de manera que todo lo demás es un simple trámite. Yo soy el que guía, yo soy el que establezco, yo tengo la fuente, la información necesaria para poder seguir esto adelante. Es decir, este concepto es muy típico de aquellas entidades o personas que piensan que son la fuente de la reflexión ética, ¿no? Y de la autonomía del pensamiento ético. Eh, Esto implica que eh, la ética de consecuencias se muestra como una alternativa a la ética de normas, donde lo que primaba era el riesgo del colectivismo. Bueno, en la de consecuencias, lo que priva como preocupación puede ser que de tan incluir y tan hacer mío tesis, historial, circunstancias de otros, bueno, eso puede ser que se llegue a concluir, o la idea que se nos llegue a quedar es sobre la irrelevancia del contexto. Es decir, eh, ¿para qué hacer un protocolo que levante información acerca de cómo se ha comportado una enfermedad y después cómo se comporta con un fármaco? ¿Para qué eso? O sea, al final todos los involucrados en una ética de ese tipo, pues de alguna manera están valorando desde la distancia que tanto conviene o tanto conviene comportarse como sugiere la ética de consecuencias. Es decir, la ética de consecuencias establece, mira, pues vamos a ver, bueno, malo, no sé, conveniente sí. Vamos a mantener esta actitud como conveniente hasta que no venga un dato que nos haga pensar que esto no va así, no debe ir así, ¿no? Y entre esos elementos está el agujero para acusar cada quien el candidato de su preferencia, pero la ética que hay de normas, pues sí plantea un riesgo para el individuo y lo convierte en una masa completa, ¿no? ¿Qué pasa en la ética de consecuencias? Aquí es completamente diferente. Es el sujeto el que establece una valoración de si sí quiere o no quiere, si le parece mucho o poco, si es una pérdida, es una ganancia, es decir, una serie de recursos donde eh, lo que hay que evitar es que eh, el criterio de la ética autónoma no es un criterio caprichoso. Se nace del sujeto, no es la ética heterónoma que viene de fuera, sino nace del sujeto, pero no ciegamente, y no a cualquier producto, sino nace un sujeto que en principio haga compatible su acción con lo que ya teníamos antes, que es al menos la acción animal. Entonces, la acción humana ética, de alguna manera, es una continuidad de la acción eh, eh, de, de la acción de una serie de cálculos que eh, pues deben cuidar muy bien que no sea una variable más el ser humano, porque así actúa la ética de consecuencias, ¿no? La acción particular del humano es anecdótica, pero no es fundamental, ¿no? Bueno, eso ya no es compartido en muchos países del mundo. En algunos países ya se habla de que los criterios éticos, pues, no responden del todo a un criterio de normas, un criterio de consecuencias, sino sobre todo responden, bueno, más bien, una tercera opción es que respondan a la ética de la virtud. ¿Qué es la ética de la virtud? Es la ética que procede la in- de, de lo más interno del sujeto, de esta autoconstrucción que hacemos nosotros
cotidianamente de esta visualización de mi mejor versión que quiero tener. Bueno, esto genera una ética que a diferencia de las normas donde yo no las hago, sino que me adhiero, de consecuencias donde yo juzgo si mantenemos esa norma o no, esa regla o no, en función de los resultados que vaya viendo, con un cálculo político terrible, ¿no? O bien una, eh, un enfoque de una ética de la virtud, en contraste con la ética de consecuencias, de la ética eh, sin más. Bueno, pues aquí en la ética de la virtud tenemos una ética que nace del sujeto. Es lo mismo que la heterónoma, sí, que la heterónoma, es lo mismo que la, eh, que, eh, que la ética de normas. No, porque no es adherirme a una serie de normas que fueron expedidas por otro. Más bien es una ética donde exige que el talante nuestro se construya a partir de lo que somos, pero un tipo de seres que son dinámicos, no estáticos, que contienen dentro de sí características importantes, biográficas, en florecimiento, ¿no? Bueno, eso pensaremos por qué es más importante este tipo de ética que la deontológica o que la consecuencialista, ¿no? Y en principio es porque refiere a una actitud de fundamentar, de explicar qué acciones queremos y cuáles no, en función de lo que somos. Es decir, el eje en todo lo cual se calibra la decisión de guiar nuestra visión a partir de métodos de la virtud más que de otro tipo. Bueno, pues un poco el consejo es que esto es así porque cada actitud dentro de la ética de la virtud se la trabaja cada quien, se lo trabaja uno mismo, ¿no? Y en el sentido, bueno, es que debamos hacer esa contratación, ¿no? Nace el sujeto, pero no nace el sujeto solo porque el sujeto se le ocurra, sino nace el sujeto de manera biográfica, es decir, como fruto de lo que vamos dándonos cuenta de las exigencias de cada etapa. Lo que se espera de mí como niño a los 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, no es lo mismo que se espera de mí como adolescente, no es lo mismo que se espera de mí como trabajador o profesional. Es decir, nos ayuda esta ética de la virtud de decir, a ver, ¿qué nos compete y qué le compete a cada quien? Esto es casi con ocasión de cada sujeto, cada grupo de sujetos. ¿Qué les compete? O sea, ¿qué es lo propio que podemos esperar de ustedes? O sea, y ahí tiene una primera razón acerca de la elección de un criterio ético, ¿no? Eh, ¿Qué elementos, repito, tiene esta ética de la virtud? Bueno, que se construye en función de la perfección de los involucrados. Es decir, ética de virtud no quiere decir una ética que es entre seres irreales, angélicos, ¿no? Que son buenos para siempre. No, o sea, una ética de la virtud implica que la ética no se resuelve solamente en adherirme a una idea general o en ir calculando si voy dejando o no tal resultado dependiendo de cómo va la feria, ¿no? Sino una decisión firme, o sea, o dedico este esfuerzo solamente a un servicio que conmemore pero que no opere, bueno, pues es un precio que hay que pagar, ¿no? Eh, si en cambio la ética de la virtud la veo como una ética intrínseca al sujeto que la va generando de manera biográfica, por tanto, va respondiendo en diferentes etapas de su vida acerca de qué piensa por justicia, por bondad, por inequidad, etcétera, es de alguna manera someter esta presión de la ética de la virtud, trasladarla a una especie de florecimiento, de perfección en sentido global innato, es decir, de buscar la plenitud de un sujeto, ¿no? Tiene muchas ventajas una ética de la virtud, frente a las ventajas de la ética de consecuencias, las ventajas de la ética de normas. La ética de normas, su ventaja es que es universal, nadie hay duda, porque se adhiere uno a la norma, que es universal y está bien construida, pues nadie hay duda en verse representado ahí, ¿no? En la ética de consecuencias, el riesgo es que haya una, alguna iniciativa
en donde conviene más quedarse con cierto tipo de procedimiento y no con otro, y eso no se discuta y todo bien, ¿no? Entonces, cuando se habla de ética de consecuencias, pues se habla de una ética basada en, eh, fundamentalmente basada en el fracaso que se quiso instalar con la anterior manifestación. Eh, es muy triste que se haya convertido la emisión científica en un protocolo tan restringido como el de la ética, ¿no? O sea, es bueno que haya una evolución ética, pero también desaparecer una universidad para mostrar este nuevo modelo me parece que no es eh, del todo correcto, ¿no? Entonces, estos protocolos, bueno, aquí no estamos a ética de la virtud. En la ética de la virtud, esto es lo que aparece, es decir, es intrínseca al sujeto, va cambiando con el tiempo, va generando un florecimiento, una perfección, una serie de ventajas sobre las cuales volveremos en un momento más. Voy a hacer una pausa en el compartir. eh, y bueno, vamos a hacer una segunda parte de esta plática donde entraremos en la ética de la virtud y finalmente en su correspondiente eh, instancia con la ética de consecuencias, la ética de normas.